Con la finalización del 2024, ¿por qué no poder llegar a aprovechar y ratificar una de las figuras más importantes del deporte y cuya relevancia a lo largo de cada enfrentamiento puede llegar a determinar, mantener una victoria, poder llegar a generar un gran highlight que pueda llegar a potenciarte de cara al poder de tus aficionados y además de ello, ¿por qué no siempre resguardar la figura del guardameta? Es por ello que hoy en Football Entertainment destacaríamos a nuestro top 5 de los mejores guardametas de la Premier League 2024. El día de hoy, dando cierre al 2024 y grandes, diríamos, aspectos que nos han dejado a través de los últimos meses estas fechas, diríamos que hoy, como mencionábamos al principio, destacaríamos no solo las labores del guardameta, sino también a grandes referentes para la Premier League que han podido llegar a ser no solo grandes figuras para sus equipos durante este 2024, sino que también han significado este plus o este margen de verdadera competitividad para poder llegar a seguir desarrollando grandes cualidades a lo largo de esta y la anterior temporada para cada uno de sus equipos y sus procesos, algo también muy interesante que destacaríamos a través de cada uno de estos grandes protagonistas. Antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello y agradeciéndoles el que nos puedan llegar a ayudar a seguir creciendo, es que comenzaríamos destacando uno de los guardametas más interesantes de la competición y que para este año 2024 poco a poco ha tenido una muy buena progresión para un equipo que también sigue siendo muy referente para la Premier League, especialmente en las zonas de la media alta de la clasificación, de la zona media alta de la clasificación, perdonen, como lo es Mark Flecken, guardameta que llegaba con la intención de poder llegar a subsanar y tratar de consolidar de nuevo la portería de los Bees a través de la salida de David Raya, que ya ha sucedido durante ya un margen de tiempo amplio y que da poco a poco la idea de que poco a poco estamos viendo lo mejor de un guardameta muy prometedor, también referente poco a poco para su selección nacional. No solo es un guardameta muy experimentado con 31 años, sino también está justificando el buen momento y estado de forma de los Bees a lo largo de esta campaña. Hace poco vieron cómo su mejor racha se veía mermada. Era el único equipo de la Premier League para esta campaña 24-25 que había mantenido la imbatibilidad jugando de local, algo que perdieron ante un equipo de ahora mismo clasificación europea como lo es Nottingham Forest, lo cual también es destacable, el perder ante un gran rival y que aún así nos dejaron grandes atajadas por parte de este interesante guardameta. Durante este 2024 ha podido llegar a aportar un margen de goles encajados por partidos de 1,3, comparándolo con la campaña anterior, la de 23-24, encontraríamos un 1,7. Hay que decir que este margen estadístico también es interesante debido a que, para este año 1,9, para el año anterior, la temporada 23-24, 1,7, creo que lo habíamos dicho mal, disculpen. Específicamente esta característica estadística refleja no solo que se encuentra en bastante similitud en lo que refleja el dato, pero teniendo en cuenta que estamos para la jornada 18 de la Premier League, cercano al Boxing Day o en la ejecución del Boxing Day, y además de ello, bueno, ya con la finalización del Boxing Day en realidad, disculpen, ello también nos deja que estamos para solo la jornada 18 y el dato anterior refleja toda la campaña 23-24, lo cual diríamos que tal vez es un porcentaje negativo, 1,9 con 1,7, pero la realidad es que a este Brentford le ejecutan más remates efectivos de cara a puerta, tiene un bloque defensivo más sostenible y aún así su guardameta está generando mejores atajadas. Ello también lo refleja que a lo largo de esta temporada, perdonen, para la temporada anterior, sí, primero la temporada anterior para compararlo mejor, ejecutó 115 paradas por parte de lo que respecta a esta campaña hasta el día de hoy, 81, lo cual también refleja el margen de que está casi a la mitad de
la mayor cantidad de atajadas efectivas que desarrolló la campaña anterior y estamos solo cerca de la mitad de esta temporada. Por ello verdaderamente está siendo una progresión muy interesante para este Brentford y que refleja por ahora el por qué le destacamos como uno de los mejores guardametas de este 2024, con la conjunción de la campaña que finalizó con buen promedio la temporada anterior, y esta en la que poco a poco está beneficiando muy bien las, diríamos, aspiraciones de este Brentford para poder llegar a seguir mejorando. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los grandes guardametas de la competición, y en este caso uno que también poco a poco valida que en los momentos difíciles hay, diríamos, grandes referentes que pueden llegar a seguir demostrando constancia, y ello verdaderamente ha sido simplemente un plus anímico para Everton, con un Jordan Pickford que, a pesar de algunas apariciones en las que puede llegar a dejar contrastado que no es un guardameta mayormente caracterizado en lo que respecta a lo que pensaríamos al día de hoy como guardameta moderno, muy bueno en el juego aéreo, altamente eficiente en la salida de balón, realmente talentoso a la hora de poder llegar a ser dinámico en el material táctico de su equipo. Diríamos que en estas características tal vez Jordan Pickford, en comparación a los grandes referentes de la Premier League y en general del fútbol europeo, puede llegar a tambalearse un poco, el aparecer por ejemplo en un top 5, pero ¿por qué aparece específicamente en el nuestro entonces? Porque sus características defensivas y específicamente su progresión de constantes remates que recibe le han podido llegar a ejecutar no solo ser un guardameta constante, sino también uno de los más propensos a que con remates bastante lejanos pueda llegar a seguir demostrando grandes certezas y cualidades. Es un guardameta verdaderamente óptimo en ello. Sus atajadas, aunque también son bastante buenas, también reflejan que es un guardameta muy competitivo en lo que respecta a los 90 minutos, y ello también demuestra su mejor característica, la consistencia, que a pesar de que pueda llegar a tener momentos de flaqueza, rápidamente los resguarda con solidez a la hora de rápidamente reincorporarse y enfocarse de nuevo al partido, y ello también lo encontraríamos a través de sus estadísticas, en el que para lo que respecta a la temporada anterior pudo llegar a desarrollar 121 atajadas, además de ello con una validación de goles encajados por partido a través de los expected goals de 1,3 por partido, un margen eficiente que también demuestra la sostenibilidad defensiva del equipo. Además de ello, un 70% de efectividad en sus atajadas, con un 3,2 de promedio por partido para la temporada anterior. Para esta temporada en la que Everton constantemente ha sufrido la acción de peligro de cara al descenso y la pelea por la salvación, diríamos que también ha fomentado muy buenas características, especialmente para esta capacidad del equipo que desarrolla constantemente a la hora de anular los enfrentamientos, convertirlos en una zona gris o en una zona plana en la que puedan llegar a configurar poco a poco espacios para que el juego aéreo o las acciones de contraataque puedan llegar a ser más relevante, y ello a través de específicamente la sostenibilidad es muy relevante, y en general básicamente un medular del equipo que poco a poco el que se encuentre bien y que tenga buenas actuaciones refleja normalmente buenos partidos, especialmente partidos en los que sumas puntos por parte de Everton. Para este año encontraríamos que ha podido llegar a mantener la portería a cero 7 veces, también teniendo en cuenta que para la campaña anterior solo lo logró 13 veces. Diríamos que los márgenes son muy buenos. Además de ello, también por ahora refleja que para este año también ha podido llegar a desarrollar 45 paradas efectivas, además de ello también reflejado en una muy buena salida de balón con un 100% de efectividad ejecutado por un 1,3. Ello, como mencionábamos, también refleja su capacidad a la hora de ser muy relevante para el despliegue del equipo, sí, en juego directo y el despliegue de pues balones al espacio y amplio, pero el desarrollar labores técnicas y específicas que contrastan a un guardameta es la mejor característica que tiene Jordan Pickford, y con ello Everton verdaderamente está teniendo un guardameta muy efectivo de cara a sus aspiraciones ligueras, y con ello entraría en nuestro top 5 de este 2024. Con ello pasaríamos a hablar de otro de los grandes referentes de la Premier League, como lo es Bernd Leno, con amplia experiencia en la competición, pasando por clubes como Arsenal y ahora con este nuevo paso en Fulham. No solo representa poder llegar a tener una de las grandes figuras en margen a talento para un equipo que pueda llegar a aspirar por la media tabla, pero con un guardameta que verdaderamente
no sería tan sorprendente el que estuviera en un equipo del Big Six, ya lo estuvo anteriormente, como mencionábamos, y ello también refleja que sus calidades no solo son superpuestas a un equipo tal vez un poco inferior, respetuosamente hablando, de cara a sus capacidades, aún así diríamos que es el momento adecuado para incorporarte a un equipo que tenga buena progresión y que a través de tu figura genere constante relevancia y específicamente, como mencionábamos hace unos instantes, evolución a la hora de sus referentes, de crecer a través de tu talento y que este talento haga que tu entorno sea más relevante y más eficiente. Ello a través de este Fulham de la mano de Marco Silva, por ahora sigue aspirando a una muy buena participación para esta temporada y en general para el proceso que ha tenido a Berleno como guardameta. Han tenido muy buenas acciones, ya que por ejemplo para la campaña anterior pudo llegar a aportar 10 porterías a 0, un margen de goles recibidos por partido de 1,6, que no está nada mal para un equipo de media tabla. Además de ello, que aspira a verdaderamente constantemente toparse en las primeras 10 posiciones. Además de ello, es un guardameta muy seguro en lo que respecta a remates cercanos y acciones de enfrentamientos en los que el delantero, la referencia ofensiva, busca acercarse la mayor cantidad posible para hacer el remate más potente y pulcro. Ello también lo vemos en el que su margen de goles recibidos en la campaña anterior fue de 49, uno de los mejores en lo que respecta a este margen, que recibió una menor cantidad de remates más cerca. Ello también demuestra sus grandes capacidades de reflejo. Para esta campaña 2024-25 también ha podido llegar a aportar muy buenas facultades para Fulham, que sigue progresando. Además de ello, ha recibido en lo que respecta a las primeras 18 jornadas en general, dependiendo de cuando veamos este análisis o cuando lo puedan llegar a ver ustedes. Ha desarrollado ha sufrido, perdón, solo 22 goles, lo cual también refleja el buen momento del equipo, y ello también validado por 3 porterías a 0. Es un equipo que constantemente genera fuego de despliegue y efectividad a la hora de constantemente, diríamos, generar estos juegos tan dinámicos, y el que aún así pueda llegar a generar, por ejemplo, un factor como el de la portería a 0, básicamente un juego tan cambiante, pues demuestra que a veces tengas que sacrificar tu propia portería para tratar de tener mayor resolución, básicamente recibir golpes, pero tratar de que al final la mayor cantidad de golpes se los lleve el rival y que el marcador lo demuestre, con un marcador amplio, sí, pero en el que Fulham trate de ganar, y con ello la sostenibilidad de Bernd Leno verdaderamente son muy útiles de cara a esta temporada y en general a través de este 2024. Con ello pasaríamos a destacar a otro interesante guardameta cuyas capacidades también, diríamos, no solo han sostenido la ilusión de una institución completa de cara al último proceso, sino que por ahora le validan como un gran referente de cara a lo mejor o la cream de la cream, ¿por qué no?, de la Premier League. Estamos hablando de David Raya, que poco a poco, como mencionábamos a través de Brentford y el papel de Mark Frecken, no solo daban la intuición de que David Raya podría llegar a hacer una progresión muy interesante a través de su fichaje para Arsenal en el momento en el que se ejecutó su ficha para los Gunners, sino que también podría llegar a significar una pieza que encajaba a través del estilo de juego, la proactividad de un referente que pueda llegar a, como mencionábamos por ejemplo en Berleno, demostrar talento, pero un talento que haga mejorar a su estructura defensiva. Eran verdaderas cualidades muy interesantes para un guardameta de 29 años con experiencia en la Premier League y que, como mencionábamos, se ajustaba muy bien a las características del equipo. Por ahora, poco a poco, por ejemplo, para la campaña 23-24, en la que fue, diríamos, su mayor validación y su mayor margen de rigurosidad a la hora de ser el guardameta principal de Arsenal, ello también generando algo de competitividad con Aaron Ramsdale, que ahora mismo es guardameta de Southampton. Da la idea de que su progresión también ha sido muy buena. Para la campaña que estamos mencionando, 23-24, encontraríamos que pudo llegar a mantener la portería a 0 16 veces, ello también con una gran evolución por parte del bloque defensivo de los Gunners y el buen trabajo de Mikel Arteta, pero ello también validado a través de 46 atajadas. Además de ello, un margen de goles por partido recibidos de 0,8, lo cual también refleja que es un guardameta bastante
diríamos, monótono a la hora de anular a su rival. Ello también validado en el que por partido esa temporada ejecutó un margen de 1,4 acciones de atajada efectiva por partido. Verdaderamente un margen interesante, ya que demostraba una de sus mejores parcelas de efectividad en progresión a la campaña anterior en Brentford. Ahora, hablando de la campaña 24-25 y tiempos más cercanos, encontraríamos que por ahora cuenta con un porcentaje de paradas por partido, recordemos el anterior dato, 1,4. Para este 2024 y específicamente para la campaña 24-25 se mantiene en un 2,6. Porcentaje de efectividad de ello, 74%. Claramente vemos algo más de evolución. Hay que decir que ello es la sumatoria, el dato anterior, de la 23-24, y teniendo en cuenta que estamos más en la mitad de la temporada, lo específicamente interesante es qué tan alto es el margen y no qué tan efectivo es la transición, ya que ello puede llegar a mermarse de cara a el futuro. Básicamente, como siempre, la estadística es una herramienta muy interesante que nos puede llegar a dar un estándar de medida para poder llegar a entender las situaciones y los estados del juego, y ello para futbolistas y deportistas puede llegar a ser más interesante para tener un margen o un punto de vista más concreto de qué tan buenas son sus capacidades y cómo poco a poco han podido llegar a progresar o disminuir. En este caso diríamos que en general sí están progresando. Ello también nos deja que para lo que respecta a esta temporada ha podido llegar a ejecutar 45 atajadas, teniendo en cuenta que en total acciones efectivas para anular un remate a puerta 45, y que en la campaña anterior en general se ejecutaron 46, también demuestra que a este Arsenal le generan más acciones de remate concretas, pero tiene un guardameta que ha sido más efectivo a través de ellas, y con ello por ahora las aspiraciones de los Gunners siguen fuertes de cara a la pelea por el título, y además de ello con un guardameta muy confiable que pueda llegar a sostener las mejores capacidades del equipo de Mikel Arteta para un futuro que, dependiendo de sí mismos y con grandes actuaciones, puede llegar a ser muy prometedor. Con ello destacaríamos el último guardameta del que hablaríamos el día de hoy, y cuyo 2024 también le ha validado con grandes galardones. Además de ello, ¿por qué no?, una de las figuras más contrastadas de la Premier League. Siempre vale la pena destacar a Emiliano Martínez, ahora mismo guardameta de Aston Villa, luego de su incorporación desde Arsenal. No solo, bueno, hemos visto bastantes referentes en lo que representa la portería en Arsenal el día de hoy. No nos habíamos dado cuenta. Bastante interesante también. Eh, ya que hemos hablado de 3 ex Arsenal, y bueno, 2 ex Arsenal y un jugador de los Gunners al día de hoy. Tal vez ello signifique un futuro interesante para Mark Flecken, veremos. Con Emiliano Martínez no solo encontramos una progresión muy interesante a lo largo de su carrera, con amplia experiencia en la Liga, la Premier League, y además de ello con muy buenos minutos para poder llegar a seguir solidificando, diríamos, por ejemplo, una semejanza muy interesante. Estamos comparando carrera y el cómo se pudo llegar a desarrollar, no quién es mejor, para entender mejor lo que vamos a decir al día de hoy, como Jamie Vardy, que pudieron llegar a tener mejor progresión y relevancia para, por ejemplo, la Premier League, con algo más cercano a la treintena que a su mejor progresión como futbolistas jóvenes. Muy interesante, ya que demuestra que la experiencia ha sido un factor muy interesante para estos futbolistas, y específicamente el que estamos destacando el día de hoy. Emiliano Martínez no solo representa que con 32 años verdaderamente ha validado ser un gran referente en las porterías europeas, y en este caso también a margen nacional, por supuesto, a través de la selección argentina. Ello también validado al ser el mejor guardameta del mundo, validado a través de su último galardón, como mencionábamos. Pero específicamente, ¿qué ha representado Emiliano Martínez para el 2024? Su labor en Aston Villa. Bueno, comenzaríamos destacando sus buenas características estadísticas en lo que respectó a la campaña anterior, en el que pudo llegar a recibir 38 goles, a ello también validado en el que se encontró con un margen de expected goals o de goles recibidos por partido de 1,1, un margen algo alto, sí, pero hay que tener en cuenta que, dato bastante interesante, que ejecutaba un porcentaje de paradas por partido de 2,7, 72% de efectividad a través de ello, lo cual también refleja que a este Aston Villa, al poco a poco tratar de generar una evolución muy consistente a lo que es ahora el equipo de Unai Emery, que está aspirando por Europa en las últimas 2 temporadas,
no solo reflejan que es un juego bastante consistente, pero que ha tenido que verse muy mermado en características defensivas y poco a poco ha progresado mejor en ello, lo veremos en unos instantes, y ello también aún así ha demostrado grandes certezas defensivas por parte de su guardameta, lo cual también da mayor certificación a sus capacidades. Y es que en lo que respecta a esa temporada, pudo llegar a desarrollar 98 paradas efectivas, lo cual también demuestra su buen nivel y que en los momentos de necesidad siempre es un guardameta con el que se le puede llegar a contar en estos momentos en los que te diferencian de un guardameta de nivel y uno de referencia mundial. Ello encontramos en Emiliano Martínez con grandes atajadas en momentos decisivos y que por ahora prolongan al día de hoy no solo grandes aspiraciones europeas para los Villains, sino también grandes aspiraciones de cara a la participación europea y la consecución de el llegar al top 10 de lo que respecta a la Premier League esta temporada. Diríamos que en general un guardameta muy interesante y por supuesto un gran referente para la competición, y ello lo veríamos ya para este 2024, campaña 24-25, con características también muy interesantes. Por ahora ha podido llegar a generar un margen de goles recibidos por partido de 1,5. También muy interesante que está mejorando su margen de atajadas y disculpen, de goles que recibe dentro del área, ya que ahora mismo para esta temporada solo ha recibido 21. Y vale la pena también destacar una de las grandes características que tal vez no se notan tanto: es el mejor guardameta de la Premier League en lo que refiere a atajar remates fuera de los 30 metros o cercanos a los 30 metros del área de básicamente que trata de defender la portería. Ello le hace muy efectivo a la hora de remates contundentes en los que aún así puede llegar a ejecutar muy buenas atajadas, y con ello pues básicamente estamos viendo un gran referente. Además de ello, también para esta temporada ha podido llegar a desarrollar, disculpen, acabo de perder el dato, debería estar por aquí, disculpen, será solo un momento. 43 atajadas, aquí están 43 atajadas, teniendo en cuenta que la campaña anterior ejecutó 98. A este Aston Villa, en diferencia a la campaña 23-24, le ejecutan menos remates. Su bloque defensivo, aunque ha tenido algo de variabilidad y ha tenido malas rachas, no deja que le rematen limpio a puerta de forma tan concreta como la campaña anterior, y ello también está representando que en momentos cúspide, perdonen, Emiliano Martínez ha seguido progresando, y ello también es muy interesante de cara a, ¿por qué no?, versus grandes y esperemos mejores momentos en lo que respecta al futuro en la Premier League, en el que por ahora con ello culminaríamos este análisis preguntándoles cuál de cada uno de estos grandes referentes creen, ya que estamos hablando de 5 diferentes guardametas, cuál creen que sea el mejor guardameta de este 2024. Nosotros ya damos el top 5. Ahora, a través de ustedes, nos gustaría poder llegar a saber cuál creen que sea el mejor guardameta de este 2024 en la Premier League. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que, como siempre, estén teniendo un excelente día o lo hayan tenido, y además de ello, pasado un gran momento a través de estas celebraciones navideñas. Esperamos, como siempre, volverles a ver muy pronto, y además de ello también seguir viviendo los grandes momentos de la primera división del fútbol inglés. Muchas gracias.